va? Buenas noches, aquí estamos, como lo hacemos cada sábado en primera persona. Vamos a hablar de varios temas. Hoy tenemos un invitado especial que ha estado trabajando aquí en la ciudad de Santa Fe. Me refiero a Olaf Jacob. Es el representante de la Konrad Adenauer, de esta fundación alemana en la República Argentina. Con él vamos a estar hablando en un segundito nada más. Vamos a hablar con Juan Martín, un candidato a diputado nacional dentro de Cambiemos, un hombre de Santa Fe que ocupa un lugar en esta lista de diputados nacionales. Y también vamos a estar hablando con Silvina Frana sobre qué pasa en la transición, qué pasó en la reunión de estos días y cómo encuentran la provincia de Santa Fe. Presentación y empezamos. Bueno, yo le decía que iba a estar con nosotros Olaf Jacob, que es el representante de la Fundación Konrad Adenauer aquí en la República Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias Marcelo. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Por favor. ¿Cómo lo trataron en la ciudad de Santa Fe en estas jornadas que ustedes están haciendo? Bueno, muy bien. Llegué el día jueves y estamos aquí en esa jornada prácticamente de 3 días y muy contentos, sobre todo porque tenemos una gran recepción por parte del público santafesino, sobre todo de gente joven. Es decir, estamos muy contentos en el marco de esa cátedra Adenauer que... ¿De qué se habla? Bueno, en primer lugar es un evento que es una especie de capacitación para jóvenes y el tema principal es naturalmente capacitar a estos jóvenes, sobre todo en tema de políticas públicas. Ahora, las políticas públicas, muchos entienden como la burocracia del Estado. ¿Qué es la política pública? No, la política pública es prácticamente la base de la política, es decir, es la política que lleva a cabo el político en relación a la población que él representa. El político ha sido elegido por la población y tiene una responsabilidad frente a ellos. Y la política pública es justamente eso. Interesantemente, en muchos idiomas no existe una tradición para política pública. La política pública es un término que se utiliza mucho aquí en América Latina en español y en otros idiomas no existe. Bien. Estamos justo en un momento de transición, inclusive en la provincia de Santa Fe. Sí. A nivel nacional, bueno, vamos a ver qué pasa todavía con las elecciones. Pero cuando hay transiciones, digamos, la política pública, ¿cómo lo ven ustedes de la Argentina y cómo está en otros países, por ejemplo, europeos, digamos? ¿Se siguen las mismas políticas públicas a pesar del cambio de gobierno o se cambian? No. Por lo general, hay siempre una línea, una continuación. No hay que olvidarse que en la mayoría de países, yo puedo hablar especialmente de muchos países europeos y sobre todo de Alemania, de donde vengo y de donde viene la Fundación Adenauer, en realidad las instituciones se mantienen y la gente dentro de las instituciones se mantienen. Es simplemente en la fase de transición que cambian las cabezas. Pero muchas veces el burócrata y las personas que trabajan dentro de las instituciones se siguen manteniendo y las políticas se siguen manteniendo. Yo te voy a dar un ejemplo muy interesante de Alemania, justamente, que Silvina Frana lo conoce muy bien. Cuando hay una elección y hay un cambio en la política, por ejemplo, en Alemania se forma una especie de contrato de coalición. Por eso yo digo en Alemania, por ejemplo, la política es lo más aburrido del mundo. Las partes que han decidido entrar a gobernar, han formado una coalición, forman un documento en el cual en unas 150 páginas estipulan exactamente qué es lo que van a hacer durante el próximo periodo, durante los próximos 4 o 5 años. Es decir, cualquier ciudadano puede leerlo y puede ver reflejado exactamente... ¿Y se cumple eso? Absolutamente, absolutamente. Siempre hay naturalmente alguna sorpresa, que puede pasar algo excepcional, pero por lo general, si tú mantienes la lectura del convenio de coalición, vas a ver exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años y se cumple a rigurosidad. Si no, uno de los partners de la coalición te va a decir, ¿sabes qué? Estás incumpliendo lo que hemos estipulado acá y por lo tanto se genera una discusión sobre una eventual crisis dentro de esa coalición. No sé si en América Latina sería comparable, pero con el advenimiento de la democracia, Chile va cambiando
de gobiernos que podríamos decir, entre comillas, van de la izquierda a la derecha, o del liberalismo a la izquierda, pero hay una matriz de gobierno que se mantiene fundamentalmente en lo económico. Sí. Digamos, ¿podría ser Chile un ejemplo de lo que ustedes dicen se ve en Europa, en algunos países? Ojo, que yo iría un paso más. Yo diría que no solamente Chile. Si tú ves lo que pasa, por ejemplo, en países como Perú, en el mismo Colombia, siempre hay naturalmente una tendencia más hacia la derecha, más hacia la izquierda, pero yo creo que esos países ya de alguna manera han definido, digámoslo así, los límites del sendero político por el cual quiere transcurrir un país. Naturalmente que Chile es el mejor ejemplo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la Argentina en los próximos años, pero yo creo que sería muy importante justamente generar esa especie de confianza y de tranquilidad para el ciudadano, que de alguna manera los desarrollos se van a mover dentro de esos límites, quizás un poco más hacia la izquierda o quizás un poquito más hacia la derecha. Bueno, a ver, hablemos de lo nacional, ¿no? Sí. ¿Le hace bien un país, por ejemplo? Venimos de una matriz de un gobierno de 12 años que, por ejemplo, subsidiaba fuertemente el transporte, subsidiaba fuertemente la energía. Cambia el gobierno y la matriz es totalmente diferente. No se subsidia el transporte, digamos, se subsidia, pero no como antes, y no se subsidia, digamos, lo que es energía. Digamos, ¿esto le hace bien al país? No sé si le hace bien o no le hace bien al país, pero yo como persona que vengo de un país donde hay subsidios, eso hay que decirlo, en el transporte público, por ejemplo, en Alemania hay subsidios, pero donde el subsidio se ve como en realidad algo que debe ser una excepción. Por lo tanto, yo no soy un gran amigo de los subsidios a nivel general. Yo creo que sí, que hay que de alguna manera fortalecer, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa, pero no sé si los subsidios es la mejor forma de hacerlo o si hay otras formas quizás que sean un poco más accesibles para hacerlo. Por ejemplo, un acceso fácil y un buen acceso al crédito, que me parece que es un tema tremendamente importante para el desarrollo de un país. Jacob, ¿qué faltaría en esto, digamos, en la Argentina fundamentalmente, lo que ustedes ven a través de la Konrad Adenauer, en esto de las políticas públicas, en esto de los cambios de gobiernos y en estas rupturas de políticas públicas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que todo inicio, toda semilla está en el tema de la capacitación. O sea, Daniel Arroyo estuvo el día jueves hablando en el marco de la cátedra sobre el tema del punto de partida de la Argentina. Y la Argentina sigue teniendo, pese a la crisis que vive, por ejemplo, la educación pública, sigue teniendo una educación pública que es, si la comparamos con otros países de la región, bastante buena. Es decir, la base está. Hay una crisis, pero la base está. Lo mismo pasa con el tema de la salud, lo mismo pasa con el tema de las jubilaciones. Yo lo que percibo aquí es una tremenda interés por parte de los jóvenes de seguir capacitándose. Y es ahí donde creo que tenemos que seguir apuntando, tomando en cuenta que esa base está ahí. En otros países de América Latina no tienes ni siquiera esa base. Es decir, tienes que comenzar mucho más de abajo. Por eso es que yo soy muy optimista en relación a la Argentina de los próximos años. Porque creo que hay una muy buena base, que no hay que perder esa ventaja que tenemos todavía frente a otros países de la región, que hay que seguir profundizándola, hay que seguir mejorándola para que podamos justamente de la mejor manera poder aprovechar de esa situación en realidad estructural positiva que tenemos. Gracias por haber venido, Jacob. No quiero equivocarme en esto. ¿Usted nació en Perú? Sí, yo nací en Perú, mi madre es peruana y mi padre es alemán. Bien, o sea que es latinoamericano. Sí, así es. Gracias por haber venido. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ir a la pausa. En un segundito volvemos, vamos a hablar de la transición a la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se viene? ¿Hay déficit? ¿No hay déficit en la provincia? ¿Es una provincia ordenada? Justamente en esto, la transición de un gobierno a otro. Pausa, ya volvemos.